Estimados docentes de la segunda especialidad, en esta segunda sesión les voy a explicar sobre la realidad política del Perú. Es importante señalar que el caos, la ingobernabilidad y la delincuencia son los designios malignos que se han asentado y multiplicado en el panorama nacional, golpeando profundamente a las capas populares y empobrecidas del país. El Perú es un país caótico por donde se le mire. Quienes dicen gobernar han desgobernado el país. Las mafias de cuello y corbata controlan la gobernanza nacional, dictan leyes, hacen y rehacen la Constitución, administran justicia, deciden la constitucionalidad de la legislación, trabajan de sol a sol para convertirnos en la potencia mundial del crimen organizado. Nunca descansan. El programa del consenso thatcheriano, impuesto por las oligarquías mafiosas y la dictadura hace más de 30 años, que nos dijeron iban a permitirnos lograr una sociedad armoniosa y dinámica con personas de mejor calidad humana y en progreso, muestra sus espeluznantes resultados. Es decir, tenemos cada vez una serie de problemas, ¿no?, donde ya no tomamos en cuenta la calidad humana en progreso. Las respuestas a la crisis de las clases dominantes es como un mayor endurecimiento del régimen, más dictadura mafiosa, represión indiscriminada con terruqueo de por medio y utilización del sistema judicial para perseguir y sentenciar a los descontentos, quitándoles su libertad. El pueblo no se rinde. Después de la masacre del asesinato que se han dado a fines del año 2022 y inicios del 2023, ha retrotraído sus contingentes. Su rechazo y reprobación se encuentran reflejadas en las encuestas o en la expulsión de las autoridades que osan visitar sus localidades. Algunos buscan la explicación de esta crisis solo mirando y estudiando el espectro institucional. No toman en consideración los efectos destructivos de este programa en el conjunto de la sociedad y cómo esta crisis viene minando hasta los valores morales republicanos para imponer códigos lumpenescos y degradantes. Veamos algunos datos como ejemplo. El crecimiento indetenible de la pobreza. La pobreza monetaria aumentó del 27.5% en el año 2022 al 29% en el año 2023. Es muy probable, por desventura, que para el año 2024 también esto se haya incrementado. Subimos algunos dígitos adicionales. Hay hambre en el Perú del siglo XXI. Alejandro Narváez lo describe con suma crudeza y señala que más de 17 millones de peruanos sufren hambre, una crisis alimentaria que ha alcanzado niveles alarmantes en el país al cierre del año 2023. Más del 51.7% de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria, una situación que es particularmente grave en las zonas rurales, donde alcanza el 64.1% de los habitantes. Al 2024 la situación fue en crecimiento. El 43.1% de los niños peruanos entre los 1 a 36 meses de edad padece la terrible anemia, enfermedad de la pobreza. Eso significa que 4 de cada 10 niños en este rango de edad afronta esta enfermedad. Las fatales consecuencias de este padecimiento lo veremos a futuro. La oligarquía criolla se empecina en mantener un sueldo mínimo que hace rato
ha perdido su poder adquisitivo, precario e indigno para la persona humana, tildando de populista y de sobrecosto laboral cualquier posibilidad de su incremento. Las pensiones están a menos de la mitad del sueldo mínimo, o sea, la clase trabajadora es la gran perdedora de la aplicación del modelo neoliberal. La negociación colectiva se viene ganando en las calles, con largas luchas y muchos esfuerzos. En el tema de la vivienda y otros servicios básicos, todo está mercantilizado. Miles de familias no pueden acceder a un techo de calidad y trabajador que lo adquiere debe laborar más de 15 años para pagar una vivienda. Aún así, seguimos siendo un país de emprendedores. El Grupo Grade hace unos meses publicó un estudio de cuantificación y caracterización de la autoconstrucción en el Perú, que reportó que 7 de cada 10 personas en Lima y Callao autoconstruyen sus viviendas y que el 94% de estas viviendas autoconstruidas fueron edificadas por maestros de obra. Queda descontado la escasez de vivienda para miles de familias que nadie los atiende. Es importante tener en cuenta el presente y el futuro del Perú. Frente a ello, hay que también tomar en cuenta lo que planteara la historiadora Carmen Max Ebor, de orientación liberal. Resumiendo la situación que caracteriza al Perú de hoy, hizo dos afirmaciones interesantes. La primera, el Estado es como un cascarón tomado por la mafia, una verdad que duele, pero que tiene fundamento fácilmente comparable o comprobable. Es suficiente examinar el comportamiento del Congreso o la gestión de la presidenta Boluarte a la cabeza del Ejecutivo. La segunda, ¿qué hacer frente a este drama cuyos orígenes datan de los inicios de la República y permanecen sin solución hasta el presente? Señala al respecto, se necesita un proyecto nacional, una visión de país. Las reformas de Velasco Alvarado pudieron ser el punto de partida para reorientar la marcha errática del país, pero se agotaron prontamente, barridas por la contrarreforma nacida en su propio seno, y más tarde abrió paso al neoliberalismo hoy dominante. Según Nicolás Lynch, sociólogo sanmarquino, la República Criolla, que el neoliberalismo repotencia, parece estar llegando a su destino, la descomposición. Conclusión dura pero cierta. Más recientemente, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, en 2 artículos publicados en La República, aborda el tema y llega a una conclusión parecida. El Perú enfrenta una crisis de viabilidad nacional y en la coyuntura nos encontramos con un Estado que ha perdido su capacidad de regular, con un mínimo de eficacia y legitimidad. Las relaciones de poder en la sociedad, voces de origen disparar, pero que expresan una realidad que se oculta o no se quiere entender, olvidando que la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Para resolver los problemas acumulados que están en la base de la crisis que agobia al Perú y a los peruanos, no son suficientes los éxitos fugaces, las soluciones del día a día, los reacomodos en la cúpula. Se necesita cultivar el pensamiento estratégico, mirar el conjunto, atreverse a resolver los problemas yendo a las causas y no solo a los efectos, como suele ocurrir con frecuencia. Dos crisis que se entrelazan, arrastramos una herencia pesada que 2 siglos después de la independencia del yugo colonial español permanece irresuelta. En lugar de dar paso a una sociedad ordenada, con un Estado naciente, integrara la diversidad que era el Perú de entonces, se continuó con la exclusión de la mayoría indígena y negra, se afirmó el caudillismo militar,
se reconcentró la propiedad de la tierra, permaneció el patrimonialismo en el manejo del gobierno, erosionado por la corrupción, la injusticia, el racismo, el autoritarismo. Por eso tenemos una democracia intermitente, más formal que real, un Estado ineficiente, empírico, en palabras de Jorge Basadre. Lastrado por la corrupción, una economía que concentra y protege la riqueza en pocas manos, a expensas de la inmensa mayoría de peruanos. La dependencia continúa más allá de las apariencias. El Perú es una sociedad capitalista que preserva muchas de esas taras que explican en parte su situación de atraso. Romper esas cadenas es una tarea indispensable que solo puede resolverse desde el pueblo y con el pueblo. Por eso el colapso del neoliberalismo. Lo que tenemos hoy es además la crisis de este modelo de economía neoliberal, capitalista, fundado en el dominio del mercado y la subsidiariedad del Estado, del individualismo, del todo vale. La expansión de la economía peruana entre el 2004 y el 2014, que se presenta como ejemplo de éxito, respondió más a factores externos que internos. Sin el crecimiento de la economía china y sus necesidades de materias primas para su industria, no se habría producido el milagro peruano. Al contraerse la economía china, se contrajeron también las ventajas transitorias que disfrutó el Perú. Sus resultados están a la vista. Si el neoliberalismo permanece en pie, pese a los estragos que significa, más pobreza, desocupación, trabajo precario, informalidad, corrupción, violencia criminal, concentración de la riqueza, educación y salud de mala calidad, destrucción de los partidos políticos, sobre todo descomposición moral y social. Se explica por su éxito en lo ideológico y cultural hoy dominante, que ha penetrado incluso en sectores que se definen progresistas, ganados por el utilitarismo, el afán de ventaja o la prebenda, el culto por el presentismo. Casi ningún poder del Estado o institución cuenta con simpatía ciudadana. El extremo es el Ejecutivo y el Congreso, con menos de 6% de confianza, y sin embargo dominan, imponen leyes a su arbitrio, se asignan un presupuesto exorbitante, reforman la Constitución a su gusto, se preparan sin descaro para quedarse más allá del 2026 y han hecho del cinismo su bandera, misma dictadura con barniz democrático. Parecen fuertes porque no cuentan con una oposición unida y coherente. El mayor logro de la derecha neoliberal y sus socios está relacionado con su habilidad para fragmentar la sociedad, desacreditar toda alternativa de cambio, destruir los partidos políticos y las organizaciones sociales, introduciendo el individualismo a ultranza, mercantilizando las condiciones de vida y la misma democracia, destruyendo valores éticos para afirmar en su lugar el todo vale, protegiendo la corrupción con un manto de seguridad. Todo ello pese a que el rechazo a la dictadura del Congreso y el Ejecutivo es abrumador. La consigna que se vayan todos suena agradable, incluso radical, pero es limitada en sus objetivos y engañosa como salida táctica. Limitada porque reduce las tareas políticas de hoy a la negación o exigencia de que cesen Congreso y Gobierno, pero no plantea cómo, en qué sustituirlos y para alcanzar qué objetivos. Engañosa porque reduce la solución al cambio de autoridades, es decir, al efecto, no a la causa. 3 décadas de manejo neoliberal nos ha traído a la situación en que se encuentra el Perú. No curó la crisis que se desató durante el primer gobierno aprista, apenas la palió y por corto tiempo. Hoy tenemos una crisis que compromete todo el organismo de la sociedad. No será suficiente entonces un cambio de gobierno para que todo siga igual.
excepto para quienes son sus beneficiarios. Esto nos lleva al centro del problema, que es mucho más que la exigencia de coyuntura. Continuismo o cambio de rumbo. Es la cuestión, el verdadero dilema que se quiere encontrar. Salida duradera al estancamiento económico y a la crisis que es también del Estado neoliberal que consagra la Constitución de 1993. Estado subsidiario. De hegemonía, pues la derecha que representa los intereses del gran capital financiero, agroexportador y minero, no tiene otra salida que continuar la herencia dejada por el por el Consenso de Washington, medioambiental y alimentaria, crisis de seguridad con la violencia criminal en desarrollo, crisis moral que compromete el organismo vivo de la sociedad peruana. En esta cuestión debería centrarse el gran debate nacional, pero la realidad es otra. Se discute poco o nada de importancia en el sentido estratégico del concepto, antes que de las urgencias del momento. Tiene que ver mucho con la cultura política peruana que nos viene de siempre. Prima la mirada corta, domina la política del día a día, apasiona el escándalo, prevalece el encono sobre la racionalidad. Se impone la subjetividad sobre el realismo. Se siente legítimo lo mío primero. Por eso la ausencia del debate, el abandono de la teoría, la exaltación del individualismo, la reducción de la política a las ventajas del monto con abandono de la ética. En este escenario es imposible encontrar salida a la doble crisis que nos atenaza, aquella acumulada a lo largo de 2 siglos de república y esta de sello neoliberal, que es más que económica, también política, ideológica, cultural, ética. Requerimos incorporar un pensamiento sistémico, holístico, sin perder de vista también lo concreto. Necesitamos plantear una alternativa al capitalismo en crisis. Seguimos creyendo y estamos convencidos de su necesidad y validez. Con más razón en estos tiempos de tensión, guerra, hegemonismo, concentración de la riqueza, destrucción ambiental. No hay futuro viable para la humanidad sin el socialismo, siempre que se asiente en la realidad del país, en sus valores históricos, en el posicionamiento de las masas populares como gestión fundamental. Esto significa necesariamente lucha de clases en el terreno de la economía, de las ideas, de la política, de la cultura, entendiendo y asumiendo como creación heroica en nuestra realidad y lenguaje. Nos encontramos en mejores condiciones para tener claros los objetivos a ser alcanzados, conocer mejor al adversario, más diáfano, el camino a seguir en el presente periodo y su conexión con las tareas del mañana. Ninguna crisis se resuelve con paliativos, con cambios que nada cambian, para enfrentar la doble crisis que nos agobia y abrir un horizonte de luz para el pueblo peruano. Se necesita una respuesta de conjunto, una fuerza organizada y movilizada, suficientemente fuerte, clara en sus objetivos, firme en sus propósitos, amplia en su capacidad de convocatoria. Entonces se entenderá que grandes cambios exigen una gran unidad de las fuerzas populares y progresistas, y porque la fragmentación y la anarquía conducen a la derrota. Lo que queda claro luego de 3 quinquenios es que el Perú es un país cargado de frustraciones, excepto para una minoría privilegiada que ha visto acrecentar su riqueza. Lo realmente difícil no es llegar al gobierno, sino gestionar con eficiencia, responsabilidad y moralidad. El núcleo de esta estrategia es la refundación de la República. En otras palabras, cerrar un ciclo histórico de marcha a la deriva, resolver los grandes problemas irresueltos desde su fundación, tanto en el aspecto económico, teniendo en cuenta el aspecto primario exportador, la soberanía, la integración, el descentralismo, Estado eficiente y moderno, democracia participativa y representativa,
con ciudadanía y derechos iguales, además de desterrar el patrimonialismo, el patriarcalismo, la corrupción y sus secuelas. Tarea enorme y por eso mismo apremiante. Para alcanzar ese objetivo se requiere contar con una mirada de largo plazo, continuidad y coherencia nacional, más allá de un gobierno de 5 años. De allí la importancia de contar con un proyecto nacional, continuidad de adaptación a las nuevas circunstancias, disciplina y prioridad. Entonces la política adquirirá otra dimensión a la actual pervertida por el individualismo, la corrupción, la ausencia de principio, el sectarismo que ha destruido los partidos políticos, fragmentado la sociedad, desarraigado a la juventud de su legado histórico, empobrecido la educación o condenado al abandono la salud. Entonces cobrará sentido la batalla por una nueva constitución, pues la 12ª que nos rige fue hecha para perpetuar el neoliberalismo y sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Pero una nueva constitución no puede surgir del escritorio de algunos sabios, sino como consecuencia de un gran debate nacional, además de construir una correlación de fuerzas favorable al cambio de nuestra sociedad. El escenario es complicado. Toda crisis agudiza contradicciones e incrementa desconfianzas. En la actualidad no contamos con partidos políticos con una estructura nacional. La derecha continuista no tiene nada nuevo que ofrecer, excepto maniobras que le permiten el control de gobierno, incluyendo el adelanto de elecciones para sacarse de encima el peso muerto que significa la gobernante del turno. Necesitamos una alternativa común que permita recuperar el rol dirigente y previsor del Estado y el sentido ético de la política, colocar en el centro la justicia social, impulsar el desarrollo económico, reorientándolo a la industrialización, la ciencia y la tecnología, promover la igualdad, la equidad y la justicia social, ejercicio democrático y transparente del gobierno, lucha frontal contra la corrupción, la violencia y el crimen organizado. Todo ello inseparable de la batalla por una constitución democrática en su origen y en sus consecuencias. Para ello es indispensable recuperar la confianza del pueblo en la política, forjar una unidad amplia del movimiento popular y el progresismo, unidad que vaya más allá de las elecciones próximas, que se estabilice y cohesione como una alternativa de gobierno creíble, correcto, con visión de país, actitud democrática, que coloque en el centro el respeto y la confianza de las masas en el pueblo y la patria. Todos estos aspectos, estimados colegas, nos debe permitir reflexionar y plantear alternativas de solución a todos estos problemas. Este curso creo que nos debe permitir analizar en forma crítica, en forma reflexiva, ese panorama por el cual ha atravesado nuestra sociedad. Entonces, con esto termino y muchísimas gracias por su atención.